Siempre nos transmitís a tus alumnos tu admiración por Borges. Mira, Borges es un universo. A pesar de su relativa brevedad de la obra borgiana, ha logrado crear un universo literario. Y esto es consecuencia probablemente de las innumerables e inesperadas fuentes que trae, que son textos que ya no lee nadie salvo Borges, y él siempre sorprende al lector con más y más fuentes de información, y por lo tanto ese universo despierta realmente admiración. Es decir, que cuando analizamos a Borges, nunca sabemos con qué nos podemos encontrar. Algo así, yo diría que entre los muchos abordajes que tenemos para Borges, uno podría ser el mirarlo con la lupa de los arrabales, de Palermo, de Evaristo Carriego, el Martín Fierro, los malevos, una pluma vivamente argentina. Y por otro lado, uno perfectamente podría ingresar por vía de Rilke y Las Mil y Una Noches y Dante y los Vikings, lo que lo hace un escritor universal. Y por eso es quien George Steiner trae como el modelo de quien supera una tradición, no puede estrecharse en una sola y quiere asumirlas todas, lo que él llama la extraterritorialidad. Entonces, de las muchas culturas que le interesaron, hubo una en particular que la trajo en especial. La judaica, sobre esto se ha escrito mucho, y es cierto, desde la infancia su abuela paterna, Fanny Hanslem Arnett, era una biblista consumada. Borges aprendía la Biblia especialmente de ella. A partir de entonces construyó muchas metáforas sobre personajes bíblicos, y filósofos judíos ingresaron en su narrativa explícitamente, como Baruch Spinoza, por ejemplo. La judeidad en la obra de Borges puede relatarse como el viaje de Platón, que está en la sociedad, va a la caverna y se nutre allí para después volver a la sociedad. En el caso de Borges, esas tres etapas son Buenos Aires, Europa y regreso a Buenos Aires. Tu especialidad no es el judaísmo en Borges, sino la judeidad en él, que no es lo mismo. No es lo mismo, y sobre la judeidad no se ha escrito mucho. De alguna manera ingresé en un territorio poco explorado, porque a Borges no le interesa solamente los valores o más bien los pensamientos que surgen de la cultura judía, sino el hombre judío de carne y hueso, cómo asume su identidad, lo que podríamos llamar la judeidad. Y hay muchos personajes judíos de Borges que nos muestran ese tipo de asunción. Por ejemplo, después de su amistad en España con Rafael Cansinos Assens, él regresa a Buenos Aires en el momento del surgimiento del nazismo. Y esto lo transforma en un militante de la amistad para con el pueblo judío. Y la Segunda Guerra Mundial fue un periodo muy prolífico en sus obras. Escribe el prólogo al Magister de Judería, escribe de Carlos Grunberg, escribe La Muerte y la Brújula, el Aleph. En estas obras ya se ven los personajes judíos, ¿no? Sí, hay una vasta galería de personajes judíos. Están algunos que se presentan con rasgos muy positivos, como David Jerusalem, y otros con rasgos muy negativos, como Aaron Leventhal. Y te diría que la mayoría de ellos son negativos. ¿Por qué? Porque la amistad de Borges para con el pueblo judío le da la libertad de no tener ningún pudor en dibujar a muchos de ellos con características negativas. Es precisamente el hecho de que es un pro-judío consumado, lo hace navegar por el mundo judío con total apertura para enriquecer la sorpresa al lector, la estética de su narrativa. Ya en 1935, en el cuento cuarto de la historia universal de la infamia, entre las 7 existencias analizadas hay un proveedor de iniquidades, del cual nos dice: era hijo de un patrón de restaurante de los que anuncian kosher, donde varones de rabínicas barbas pueden asimilar sin peligro la carne desangrada y 3 veces limpia de terneras degolladas con rectitud. El judío en este relato fue el encargado de mantener el orden en uno de los salones de bailes públicos de New York, y he aquí sus honorarios: $15 por una oreja arrancada, 19 por una pierna rota, 100 por el negocio entero. Y el autor aquí parece sorprenderse de que rasgos de inmoralidad tan extrema definan a un judío. Y entonces nos dice: cosa extraña, ese malevo tormentoso era hebreo. Menos cuidado aparece en Emma Suns, porque ahí Aaron Leventhal era para todos un hombre serio.
Para sus pocos íntimos, un avaro. El dinero era su verdadera pasión. Era muy religioso. Creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Y al morir Leventhal injuria en español y en yiddish. Así que ves muchos personajes que tienen estas características. A estos personajes vos los llamás como el Minyan de Borges. ¿Por qué? Tomo esta frase un poco juguetonamente, lo de Minyan, 10 judíos, porque además de los menores o irrelevantes como Nahum Cordovero en El Inmortal o Manuel Meyer, queda inaugurado un minyan de personajes a partir de Edward Osterman, Red Sharlach, Marcelo Yarmolinsky, Jaromir Ladik, Aaron Leventhal, Emma Suns, David Jerusalem, Urman, Jacobo Fishman y Eduardo Zimmerman. Y esos, de los 10 que te acabo de mencionar, los 2 primeros y la mujer son homicidas. El quinto es un estafador. El noveno es un traidor. El último es un usurpador. Y hay un cuento en especial que es La muerte y la brújula, al que Borges lo denomina como un cuento judío. Sí, ahí hay varios personajes judíos en donde se muestra su judeidad. Tanto el asesino, Red Sharlach, como el periodista Marcelo Yarmolinsky lo son. El primero nos dice que un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús y me arrepentí a la sentencia de los Goim, todos los caminos llevan a Roma. Y el segundo es el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico. Y acá la ironía de Borges combina la actitud individual con las características que lo vinculan a su pueblo, porque nos dice: nunca sabremos si el hotel le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Entonces, volviendo a la judeidad en Borges. Volviendo a la judeidad, resumamos con que los 2 últimos personajes son aquellos en donde la judeidad está más desarrollada. Ambos son del informe de Brody de 1970. Pues es que este año visité Guayaquil un par de veces. 2 veces, ¿no? 2 veces y allí me acerqué al lugar donde se encontraron Bolívar y San Martín, más alentado por el cuento de Borges, Guayaquil, que por el evento histórico, porque es una obra maestra, en donde hay 2 historiadores que tienen una sutil batalla tratando de viajar a la ciudad para descifrar una carta de Simón Bolívar. Y Eduardo Zimmerman, el judío, termina venciendo en esta discusión, pero la presenta como si fuera una derrota. Entonces dice concretamente: usted es el genuino historiador, su gente anduvo por los campos de América y libró grandes batallas, mientras la mía, oscura, apenas emergía del gueto. Pero él es el que va finalmente a Guayaquil, o en realidad a Sulaco. Más pormenorizada aún está la judeidad de Jacobo Fishman, del cuento El Indigno. Y ahí nos dice: solía condenar al sionismo que haría del judío un hombre común, atado como todos los otros a una sola tradición y un solo país, sin las complejidades y discordias que ahora lo enriquecen. ¿Y aquello lo ves como una crítica al sionismo? No, para nada. Borges juega con ideas y las presenta estéticamente. Hay quien escribió sobre esto en El tejedor de Aleph, explicando una supuesta crítica repentina de Borges al sionismo y poniendo las circunstancias históricas. Me parece que es demasiado esto. En Borges la presentación estética de ideas es una constante y creo que ahí debe enmarcarse. Volvamos a Fishman por un segundo. ¿Cómo es su judeidad? Mira, es el dueño de una librería céntrica de Buenos Aires, compila una antología de Spinoza, guarda un libro de Christian von Rosenthal, que es la Cábala revelada, y nos dice que, como entrerriano, se permite desmitificar a los gauchos judíos, porque no hubo nunca tal cosa, dice: éramos comerciantes y chacareros, y relata de sí mismo: me he afiliado al Partido Socialista, soy un buen argentino y un buen judío. Ahora, puede entenderse que la afiliación al socialismo es la peculiar forma que adquiere su buen argentino y judío, y no una virtud adicional, porque no aparece en ningún momento en dónde está el buen judío de Fishman. Bueno, no es que nos diga lo contrario. Un poco sí. Mira, además de antisionista, se avergüenza de su pertenencia, esconde su nombre, dice: me había puesto Santiago para escamotear el Jacobo, pero me quedaba el Fishman. Y acaban por decirle al rusito. No es religioso, un viernes... Una judeidad bastante compleja. Compleja como mínimo, para ponerlo poco. Y te diría que esta complejidad es precisamente lo que
llamó la atención de Borges. Y es un buen broche, Brian, para mostrar que esta identidad que tiene tantos vericuetos, que tienen tantas maneras de abordarse, es precisamente lo que generó una página notable de su literatura. Y tu trabajo de aquí en adelante. Muchas gracias. A vos.